Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Sean todos bendecidos los que en esta hora nos oyen y nos ven en nuestra región TV, Canal Chocuano. Nos complace en gran manera poder estar nuevamente con ustedes y compartir las realidades del reino de Dios. Hoy yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con cada uno de ustedes estas verdades, estas enseñanzas. Y hoy vamos a invitarlos para que en el libro, en la carta más bien del apóstol Santiago, en algunas versiones, este Santiago es conocido también como Jacobo. Vamos a ir al capítulo 1 para tratar algo que me parece interesante y que el Señor a través de este apóstol nos habla respecto de la paciencia, la sabiduría y la fe. Tres pilares de la vida del hombre que ha puesto en Dios su confianza. Espero que tengas tus escrituras a la mano y podamos juntos revisar estos primeros versículos del capítulo 1, donde el apóstol nos está llamando a todos para que tengamos paciencia, para que tengamos un caminar, un hablar, un sentir en toda sabiduría y para que caminemos en fe, porque ciertamente esto agrada a Dios. Y él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. Tremendo que nos diga que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos hallemos envueltos en las pruebas. Cierto que parece como raro que en las pruebas experimentemos gozo, pero esto es lo que el Señor está diciendo. Y si Él lo dice, es verdad, es realidad. Entonces, veamos cómo la economía de Dios no tiene parecido con la economía del hombre. Dios habla de que tengamos gozo en las pruebas, pero generalmente en las pruebas nos afligimos, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de toda clase de preocupaciones. Sin embargo, con toda seguridad, las pruebas son para que nosotros seamos disciplinados, seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo. Las pruebas es para ayudarnos en nuestra transformación conforme el Señor quiere que vivamos. Entonces, qué bueno que empecemos a ver con claridad cómo piensa, cómo habla el Señor nuestro Dios. Tened sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas. Naturalmente esto tiene unas consecuencias y él continúa diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué enseñanza tan sencilla, tan maravillosa.
la prueba de nuestra fe produce paciencia. En estos tiempos de tanta impaciencia, de tanto correr, de tanto hacer lo que queremos hacer, y aún a veces nos disgustamos por no poder llegar a lograr lo que estamos esperando. Nos impacientamos. Por ello, el Señor quiere que nosotros seamos probados, porque la prueba produce paciencia. Y dice, pero tenga la paciencia una obra perfecta, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Tenga la paciencia una obra perfecta. El Señor quiere que en el tiempo de la prueba en que seamos llevados a tener paciencia, esa paciencia sea total, sea una paciencia de la cual nosotros salgamos ventajosos, gananciosos, porque esa misma paciencia, cuando ella es perfecta, va a traer a nosotros una integridad de tal manera que no nos va a faltar nada. No va el enojo a tener parte en nuestra vida. No va a tener la desesperación parte en nuestras vidas. No va a haber lugar para la ira, para de que podamos estar desesperados. Por el contrario, tenga la paciencia su obra perfecta. Y dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, esto es importante, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos generosamente y no reprochando. Con toda seguridad le será dada. ¿Cuántos de nosotros cada día necesitamos de la sabiduría? Pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Dios. Y dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Esta debe ser una de las normas, uno de los principios que nosotros continua y constantemente estemos pidiéndole a Dios la sabiduría para conducirnos, la sabiduría para obrar, la sabiduría para hablar, la sabiduría para tomar decisiones, la sabiduría para nosotros también poder adorar, alabar y servir al Dios viviente. Dice que se la pidamos a Dios. Él a todo el que se la pida, se la concede, y de una manera generosa, no reprochando. Y dice, le será dada. Qué bueno, al que pida, se le da. Al que pide, se le da. Y esto es lo que Dios quiere, darnos sabiduría, para que asimismo podamos conducirnos. Solo que hay un requisito al pedir la sabiduría a Dios. Y el requisito es, pida con fe, pero pida con fe, no dudando, no permitiendo que la duda entre en nuestro corazón, porque dice que el que duda es semejante a una ola de mar impulsada y zarandeada por el viento. No dudes cuando pides al Señor entendimiento y sabiduría. No dudes, el Señor te concede todo lo que le pidas. La sabiduría que se la pidas, Él te la va a dar. Pero por favor, pídela con fe, no dudando. Porque cuando dudamos, dice el apóstol, no piense pues tal hombre que siendo varón de doble ánimo. El que duda
tiene una doble mente, un doble ánimo, como quien dice, un alma dividida. ¿Por qué? Porque está pidiendo. Se supone que cuando pide, espera que le den, pero duda que le den. Entonces, esto va a hacer que, como dice el apóstol, no recibamos lo que estamos pidiendo. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y dice que no recibirá cosa alguna del Señor. Ahora habla de la humildad. Y la humildad dice que el hermano que es de humilde condición debe gloriarse en cuanto Dios, al darle, al recibirle, al concederle, lo que está haciendo es exaltarlo. Entonces que el de humilde condición se gloríe en la exaltación que Dios le concede. Pero también habla del rico, del hombre rico, y dice que el que es rico se gloríe en su humillación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios te humille, que Dios nos humille, en verdad que Él tiene un propósito. Y los propósitos de Dios, todos son buenos, de tal manera que cuando Dios nos humilla, es para nuestro propio bien. Es para que crezcamos, es para que florezcamos, es para que un día podamos fructificar y con ese fruto poder bendecir nuestra vida, bendecir nuestra casa, como también bendecir a los que nos rodean. Esta es la manera como Dios obra, como Dios piensa. Esta es la economía de Dios, totalmente distinta a la economía de los hombres, a cómo los hombres pensamos, a cómo los hombres obramos. Yo te invito en esta hora para que, como dice, tengamos paciencia, tengamos sabiduría y tengamos fe, que seamos de los que se glorían porque Dios nos humilla, pero que también seamos de los que se glorían, se gozan porque Dios nos exalta. Hay una gran diferencia en que Dios nos exalte a que nos exalte el hombre. Entonces, esta es una buena oportunidad para que tú y yo empecemos a valorar lo maravilloso, lo importante, lo necesario en nuestra vida de la paciencia, de obrar sabiamente. Y ya sabemos que si necesitamos sabiduría, sencillamente se la pidamos a Dios, que Él da sabiduría a todo aquel que se la pida. Pero que confiemos, porque ese es el requisito para alcanzar el favor de Dios. Que confiemos, que no dudemos, que no seamos de doble ánimo, que no estemos divididos, pidiendo por un lado, esperando recibir, pero dudando por el otro, como si no nos fueran a dar. El Señor es grande, el Señor es bueno, y Él quiere que le creamos, y que de acuerdo a cómo vamos creyendo, nos vamos soltando y dando a Él. Esto hace bien a tu vida y hace bien a mi vida. Dios les bendiga grande y poderosamente. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi Vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.